hablar de una serie de cosas, pero antes, por repetir un tema, ya que lo ha sacado Javier, le dedico 3 minutos al tema de las titulizaciones, lo que significan las titulizaciones en España. Cuando una entidad financiera tituliza los préstamos, realmente lo que cede sola y exclusivamente son los derechos de crédito del préstamo, nada más. Los derechos reales se los quedan. Por lo tanto, así de esa forma, aquí lo hicieron, y espabilados, no tenían que dar notorios a sordos, no se enteraba a nadie, porque al registro de la propiedad, si hubiesen cedido los derechos reales, hubiesen tenido que cambiar el titular de la carga hipotecaria. Entonces, solamente se ceden los derechos de crédito, no los derechos reales, por lo que puede en los procedimientos de ejecución hipotecaria, pueden solicitar la subasta de los inmuebles que constituyen la garantía hipotecaria del préstamo, pero lo que no pueden, ya que no son los acreedores y no tienen legitimidad activa, lo que no pueden hacer es reclamar la deuda. No pueden hacerlo. Y si lo hacen, lo tienen que hacer en nombre de, o del fondo, o de la sociedad gestora. Como el fondo no tiene esto es un ente sin personalidad jurídica, lo tienen que hacer en nombre de la sociedad gestora. Por lo tanto, o una de dos, o lo hace así, o se persona los dos. Solamente conozco 2 procedimientos en los que, a la hora de interponer la demanda, lo han hecho tanto la entidad financiera, que en los 2 casos ha sido el Bankia, la entidad financiera Bankia y el fondo, un RBS, a la vez. Y eso es lo mejor, lo tenían que haber hecho siempre, porque así el fondo pide, como están los 2 juntos, no se sabe quién lo pide. En la demanda están los 2, son los 2 los que demandan. Entonces, uno pide o reclama la deuda, la devolución de la deuda, y el otro puede pedir, ya que tiene los derechos reales, puede pedir la subasta del bien. Pero una entidad financiera en su propio nombre no puede pedir la deuda, no puede reclamar la deuda, no tiene legitimidad. Y eso se ha alegado 1.000.000 de veces a los juzgados. Y los jueces, prevaricadores natos, pues lo permiten, porque hablan del artículo 30 y 31 del Real Decreto, me parece que es 716, ¿qué es? 2009, 2019, ahora mismo no tengo. Pero no es cierto, porque hay en esos artículos no pone que lo puede hacer en su propio nombre, pone que puede, y además se ha alegado últimamente, Victoria no ha venido. Pues Victoria encontró una cosa en el fondo en el que se había titulizado su préstamo, y entonces ahí viene qué tipo de delegación hace la sociedad gestora a la entidad financiera. Y dice que la reclamación la tiene que hacer en nombre suyo. O sea, le da la representación para que lo que reclamen vía judicial lo haga en nombre de la sociedad gestora. Eso se ha alegado, porque es verdad que vienen todos, luego se ha estado viendo en todos los RBBs y vienen, se ha alegado, y los jueces, nada, ni puñetero caso que hacen. Ya se ha hecho ahí, ya solamente queda llevarles por prevaricación por la vía penal. Porque vamos, delinquen, aunque sean jueces, da lo mismo. Y llamar a un juez delincuente no es decir nada del otro mundo. Se coge uno el diccionario de la RAE y te dice, delincuente, el que delinque. Delinquir, cometer delito. Delito, quebrantar la ley. ¿Los jueces están quebrantando la ley o malinterpretando la ley todos los santos días del año? Hábiles. Sería bueno que encima los inhábiles también quebrantasen la ley. No sé si lo harán en su vida privada, pero en
en su labor profesional no. Entonces, sí, delinquen, porque no cumplen la ley. No se puede permitir que una entidad financiera pida, si ha titulizado el préstamo, pida la deuda en su propio nombre. No se puede permitir. Y lo están haciendo. Se está robando las casas, no solo casas, sino las fincas, los inmuebles, las garantías hipotecarias, se les está robando a la gente. Y a las empresas, que también son ejecutadas. Se les está robando. Y no pasa nada, no pasa nada. Luego hay que escuchar a Margarita Robles y a otros políticos que el Estado de Derecho español es muy avanzado y está consolidado. Y hablando mal y pronto, y culpar, y una mierda. Es bananero como el sol. Bueno, eso en cuanto a las titulizaciones. Luego, a lo que venía a decir es que ha habido una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea este año. Ha habido 4 el 17 de mayo de 2022, hubo otra en febrero y otra el 31 de marzo de 2022. No todas están relacionadas con bancos españoles, pero las sentencias del TJUE es para toda la Unión Europea. Por tanto, la tienen, sea para lo que sea, la tienen que aplicar en todos los países. Esta primera, que es del 31 de marzo de 2022, es sobre una entidad financiera de Hungría, pero se aplica en España tal cual. Entonces, esta es la sentencia del Tribunal de Justicia del 31 de marzo de 2022 del asunto C-472/20. Y entonces, por mucho que se alegue, estamos en las mismas. En el punto 2 de la parte dispositiva de esta sentencia se dice: la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el juez nacional competente decida restablecer a las partes de un contrato de préstamo en la situación que les habría correspondido si dicho contrato no se hubiera celebrado. ¡Si esto no se... No se hubiera celebrado, debido a que, con arreglo a esa directiva, procede declarar abusiva una cláusula del contrato relativo a su objeto principal, en el bien entendido de que, si tal restablecimiento resulta imposible, le incumbe al juez velar porque el consumidor se encuentre, en definitiva, en la situación que le habría correspondido si la cláusula considerada abusiva no hubiese existido nunca. Y nunca es nunca. Esta palabra es nunca. Ya está. No hubiese existido nunca. No vale, no la cambiamos por esto, la hacemos aquí un remanguillé, no. Ni por otra disposición de la ley 5/2010. Nada. Esa cláusula, una vez declarada abusiva, se la tiene que tener como si no hubiera existido nunca en el contrato que firmaste. Y aquí, para evitar eso, lo que se ha hecho es el Tribunal Supremo, buenos elementos también, retorcer la jurisprudencia, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ayudar todo lo posible a las entidades financieras. Esto es lo que dice, y lo más importante. Bueno, aquí hay un punto dentro, el 50, en la apartado 50, que dice: ha de recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar en principio que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Si a ti se te declara la cláusula de vencimiento anticipado como abusiva, no puede tener ningún efecto frente a ti, ninguno. No, para empezar, no se puede instar la subasta en base a ese vencimiento anticipado. La entidad financiera tendría que iniciar otro procedimiento
por el capital, por el apartado 1 del artículo 693, reclamando solamente el capital en mora, más los intereses correspondientes, y hacer la subasta en base a esa deuda que tiene. Y la garantía hipotecaria del inmueble o la finca que garantiza esa, llevar a sus espaldas el resto que todavía no está vencido, el resto del préstamo o crédito hipotecario. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el establecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Que lo dicen por activa y por pasiva. La jurisprudencia europea que lo da exactamente igual. Aquí se ha sacado. Esta sentencia es buena que la leáis porque es verdad que habla de Hungría, pero habla del Tribunal General, que es una especie de Tribunal Supremo, y dentro de los considerandos que tiene la sentencia, habla de dictamen no vinculante del Tribunal Supremo. Dictamen no vinculante, que esto se puede traer para acá y decir que las pautas jurisprudenciales que dictó el Tribunal Supremo en su sentencia 463/2019 de 11 de septiembre no son vinculantes. No son vinculantes para los jueces. Y sin embargo, todos lo han considerado como si fuese palabra de Dios. Y el Tribunal Supremo ni las ha considerado en el fallo. Hay una cosa que se llama obiter dicta, que es las pautas o consideraciones jurisprudenciales que ha dictado el Tribunal Supremo han sido dictadas obiter dicta. Significa dichas de paso. Dicho sea de paso. Por lo tanto, no está otra cosa que se llama en latín, que se llama ratio decidendi, que es el fallo de la sentencia. Por lo tanto, no es obligado cumplimiento. Los jueces no tienen por qué seguirla. Y realmente no deberían seguirla, pero todos la siguen. Todos la siguen. Evidentemente tiene que haber unas directrices que desconocemos, del Consejo General de Poder Judicial o de quien sea, para que se sigan esas pautas jurisprudenciales, pero no tienen ninguna obligación de seguirlas. Luego hay el 17 de mayo de 2022 salió una sentencia, esta sí que atañe a España, sobre Ibercaja Banco, que es el asunto C-600/19, que no he querido dar mucha publicidad a esta historia porque es un poco jodida. Javier sí que, y no sé si alguno más, he hablado con ellos de este tema, pero vamos, los bancos seguro que la conocen, no hace falta que a través nuestro se vayan a enterar. Pero yo creo que el que ha redactado esto no está bien redactado. Y dice en la parte dispositiva, en el punto 1, dice lo siguiente. Pues en el 1 o en el 2, en el punto 2, luego el 1 vemos, en el punto 2 dice: los artículos 6, apartado 1 y 7, apartado 1 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que no permite que un órgano jurisdiccional nacional, actuando de oficio o a instancias del consumidor, examine el eventual carácter abusivo de cláusulas contractuales cuando se ha ejecutado la garantía hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado y se ha transmitido a un tercero los derechos de propiedad sobre dicho bien. Esto se enfrenta frontalmente a la Ley 5/2019, a la disposición transitoria tercera. Y a la disposición transitoria tercera te dice que se puede reclamar que se analicen cláusulas abusivas en todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquiriente.
conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Ordenamiento Civil. El Tribunal Constitucional dice lo mismo. Hasta el mismo momento de perder la posesión, se puede reclamar que se realice el análisis de una cláusula para ver si es abusiva o no. Pero según esta sentencia, que está por encima, habría que cambiar, ahora tendría que cambiar la Ley 5/2019 y la doctrina del Tribunal Constitucional tendría que haberlo. Según Europa, dice que una vez que ya se ha vendido el bien que se ha subastado y se ha cedido los derechos a un tercero, ya ni de oficio ni a petición de parte se puede analizar cláusulas abusivas. Muchos de los procedimientos que se han sobreseído ha sido porque todavía se tenía la posesión del inmueble. Esto lo tumba. Tiene una segunda parte interesante, pero esto lo tumba. Yo sigo pensando que esto no está bien redactado. Yo creo que esto lo que intenta decir es que no se puede reclamar la devolución de la titularidad registral del inmueble, pero que se pueda pedir hasta que no pierda la posesión, se pueda pedir el análisis. Yo creo que está bien lo que dice la ley, está bien lo que dice el Tribunal Constitucional, y lo que no puedes hacer es, una vez que ya se ha cedido el remate a un tercero, reclamar la titularidad registral. Que se pueden llegar a absurdos, como no está aquí, hay otro afectado, de Maluz, que le acaba de llegar una resolución que obliga al banco, al BBVA, que devuelva una vivienda que ya fue el lanzamiento hace más de 2 años, se la ha vendido a un matrimonio y el matrimonio está viviendo ahí. Y le está obligando, porque ha declarado nulo el decreto de adjudicación, y le está obligando a devolver la vivienda. No puede devolverla. Yo creo que esa juez, que es muy brillante en los razonamientos, pero yo creo que ahí ha cruzado la línea. No puede devolverla. Otra cosa es que indemnice por el valor de la vivienda, porque la cláusula es abusiva. Y yo creo que aquí lo que ha pretendido decir el que ha redactado el magistrado que haya redactado esto, es que una vez que se declara abusiva y nula la cláusula, por ejemplo, en este caso del vencimiento anticipado, si se ha cedido a un tercero el inmueble, no se puede pedir que te devuelvan la titularidad registral del inmueble, y que lo tienes que hacer en otro procedimiento, en un declarativo. Pero eso de que no puedas pedir que se analice ¿qué significa? La segunda parte te dice de esto. A ver. Bueno, y se ha transmitido a un tercero los derechos de propiedad sobre dicho bien, a condición de que el consumidor, cuyo bien ha sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria, pueda hacer valer sus derechos en un procedimiento posterior con el fin de obtener la reparación en virtud de la citada directiva de las consecuencias económicas resultantes de la aplicación de cláusulas abusivas. Oiga, resulta que la cláusula